Hola a todos. Esta pregunta va dirigida especialmente a Lupita. Hola. Es una pregunta que va dirigidamente a Lupita y tiene que ver sobre esta muy reciente ley de desapariciones forzadas. Yo quisiera preguntarte, bueno, tu opinión por un lado, y por otro, si consideras que se ha visto atravesada por esta concepción de género o habría que matizarla, como puede o debería suceder con muchas de las otras leyes, ¿no? Claro. Bien. Sí, bueno, esta ley, no sé si te refieres a la que se aprobó ayer. Ayer por fin se aprobó porque fue también después de una larga lucha, sobre todo de las familias, de las víctimas de desaparición, que han impulsado el que se reglamente, el que existan leyes que sancionen así como tal la desaparición forzada, la desaparición entre particulares y demás, y que desafortunadamente se estaba... en estas discusiones habían estado fuera las familias, por eso uno de los estandartes fuertes que se estuvieron ahí es de una ley de desaparición con las víctimas, ¿no? O sea, que fueran ellas escuchadas, porque luego ellas son las que se convierten en las especialistas, y así como estaban fuera las víctimas de esta discusión, pues también esas otras visiones de género. No se logra entender que las circunstancias, esto más o menos nos pasó también con el caso de cuando estábamos impulsando la tipificación de feminicidio, porque en esta concepción de que el derecho es neutro y que es igual para todo mundo, no se logra entender que las circunstancias, las formas, las maneras por las que se violenta, se asesina, se desaparece a una niña, a una mujer, son totalmente diferentes a las que viven y padecen los hombres, ¿no? Normalmente, generalmente, los casos de violencia contra las mujeres, en el caso de las desapariciones, también están vinculadas. Hace rato estaba por aquí Tony, ya no la veo, creo que ya salió, pero Tony, que es especialista en temas de trata, sabe que además este tema de las desapariciones pueden estar vinculadas a otros delitos, como puede ser la trata o puede ser la explotación sexual, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo todavía no he tenido oportunidad de revisarla como tal, cómo quedó, pero sí fue uno de los señalamientos que hicimos, de que se determinara con claridad estas circunstancias diferentes, pero sobre todo que se investigara en los casos de desaparición de niñas y de mujeres, relacionándolo con la posible vinculación de otros delitos como el tema de trata y de prostitución, ¿no? Que pueden estar muy vinculadas y que no estaban ahí presentes en el análisis. Eso por un lado, y por el otro era que se buscara a las víctimas de desaparición con vida, porque casi toda la normativa, por lo menos lo que existía hasta este momento, era la búsqueda de las personas desaparecidas, como dando por hecho que ya murieron, ¿no? Entonces todo se enfocaba en análisis antropológicos y demás, de la búsqueda de restos y demás, y de identificaciones para ver si encontrar restos, ¿no? Entonces esa fue otra de las cuestiones fundamentales que se establecieron ahí, de que los protocolos de investigación y de actuación, además de tener perspectiva de género, se hicieran investigaciones adecuadas de personas con vida, no solamente los restos de estas personas desaparecidas, ¿no? Un poco así. Gracias. Pues también, más como comentario, es la enorme necesidad que hay que trabajar pues sí se oye. Sí, bueno. ¿Me levanto y todo? Todo, mi canción. A ver, buenas tardes. La importancia que revisten los estudios culturales desde la psicología social, desde la sociología, en fin, todo esto como trasfondo de ese caldo de cultivo de la violación de los derechos humanos, a fin de cuentas, porque en estos estereotipos, por ejemplo, de lo que significa ser mexicano, ser jalisciense, ¿no? Ser tapatío, ser tapatía, se arraiga profundamente una descripción violentísima, ¿no? De mucha ira también, de lo que significa ser
de pertenecer a un grupo social. Si no se trabaja esto en términos culturales, poco podemos esperar de que haya una reivindicación de los derechos humanos, ¿no? Y que está permeado en todas las clases sociales y en todas las clases culturales, digamos. ¿Cuántas veces no dentro de la propia universidad se violenta, ¿no? Los derechos de las chicas, los derechos de hombres y mujeres por esta concepción tan violenta de lo que es ser miembro de una comunidad tan arraigada como la mexicana o la tapatía de manera especial? Entonces, si no se combate eso, pues ¿a qué le vamos a llegar? No podemos hacer nada, ¿no? Y entonces la psicología social, es lo malo de estar tan separados, ¿no? Psicología en otro campus, economía en otro campus, cuando vendría a ser todo un intercambio necesario, ¿no? En fin, eso. Y por otro, pues no me aguanto de preguntarle qué pasa con España y Cataluña, ¿no? ¿Eh? Eso quería. Le contesto. Pues y luego, sí. Bueno, no, en primer lugar, absolutamente de acuerdo. En el año 2007 hicimos un congreso en el seno del Instituto de Estudios para la Paz. Yo presenté una ponencia allí que se titulaba justamente La identidad cultural como factor de exclusión social. Entonces está publicado ahí en el Casía y es exactamente lo que usted dice. En el caso de Cataluña, bueno, esto daría para mucho, pero tal como está el asunto, pues yo creo que cada vez está más claro lo que sucede, y es que a partir del 20 de noviembre pues hay que es justamente, ustedes recuerdan que hubo un atentado terrorista, que ese atentado terrorista fue cometida por unos chapuzas que no eran ni siquiera unos creyentes islámicos como il faut, sino más bien unos chavales que formaban pandillas de juego, de diversión, y al mismo tiempo que estaban de alguna manera excluidos como parte de las comunidades islámicas, pero ya no excluidos por el Estado, la Generalitat o en general la estructura social española, sino que ellos estaban incluso siendo marginales en sus propias comunidades islámicas internas. Por tanto, el caldo de cultivo de este atentado está dada de una manera sociocultural en la que al encontrar un líder, en este caso un imán que les comió el coco adecuadamente, pues formaron una pandilla, y que cuando pues el imán manipulando explosivos, que parece ser que no era muy experto en el asunto, mata juntamente con 2 o 3, pues la manada de lobeznos pues intenta perpetuar el atentado, cambiando un poco la estrategia, y son víctimas evidentemente primero de que el atentado no es ni mucho menos lo sangriento que podía haber como había sido planeado, y por otra parte fue neutralizado rápidamente por las fuerzas del orden, con una curiosa combinación intensiva entre todas las policías que están funcionando en ese momento. Bueno, pues eso es el 20 de noviembre, el 20 de septiembre. Claro, estaba en marcha el proceso del 1 de octubre. Y ahí, pues por decirlo así, las autoridades de la Generalitat perdían parte de la sustancia de su argumentación. Pero una de las partes, que es la que apoya fundamentalmente el independentismo, que es la CUP, que aporta 10 diputados, y por tanto el número correspondiente de votos a esos 10 diputados, que estaban más radicalizados, hacen una operación que es condicionar toda la actividad a sus 10 diputados, pero además hacen otra medida más. Ellos habían logrado poner pues personas muy
directamente centrados, aparentemente líderes de la sociedad civil, bien organizada, como elementos de apoyo popular en las calles de la independencia. Eso fue utilizado muy bien hasta el punto de que la propia Generalitat fue forzada a hacer todos esos pasos que ahí están. Y así se produce pues esta algarada que fue y no fue, por decirlo así, el referéndum. No era un referéndum legitimado que ocurrió el 1 de octubre. Así se... Bueno, claro, en los medios de comunicación ahí salió pues algo que hicieron los expertos norteamericanos de manejo de mass media, que eran los que estaban asesorando efectivamente a la Generalitat, que salió pues que la policía española carga violentamente contra sujetos pacíficos. Entonces, propagandísticamente la cosa está muy clara. ¿Cómo puedes poner policías contra urnas? Es decir, en plan de tweet, eso está claro quién gana. Ganan las urnas y no puede ganar la policía. Es una propaganda elemental de este género, está cantado de antemano. Si tú eres suficientemente habilidoso como para vender esa idea como la idea fundamental, pues está todo hecho. Pero además, el 1 de octubre, el señor Rajoy se cubrió de gloria, absolutamente. No solamente demostró que era torpe, incompetente, sino que además era vago, porque efectivamente no hizo los deberes. Y cuando empezó la algarada, pues no tuvo ni siquiera la mínima lucidez.